Hemos llegado al capítulo 31 de Éxodo. Estamos ahí en el libro de Éxodo. Quiero decirles, mis amados, que Moisés está a punto de descender, está a punto de bajar. Ha estado casi 40 días allá en una plena comunión con Dios, una experiencia extraordinaria, una experiencia que nadie más lo ha tenido, solo Moisés. Bien, Moisés está recibiendo las últimas instrucciones. Él va a bajar y va a poner en práctica todo lo que Dios le ha mostrado. Le va a enseñar al pueblo que hay que edificar un tabernáculo y el pueblo tiene que aportar, tiene que poner su parte para que ese tabernáculo con todos los utensilios se pueda construir. Ese tabernáculo es el lugar del culto, es el lugar de adoración, es el trono del Señor, es donde Dios tiene su morada, por decirlo así. Así que, mis amados, para ese tabernáculo Dios había de capacitar a personas. Dios puso su gracia, puso su sabiduría, puso todas las herramientas en personas para que pudieran llevar a cabo todo lo que había que hacer. Y esos dones, esas capacidades, lo pusieron al servicio del Señor. Y de ahí el tema, Dios digno de ser adorado. En primer lugar, pon tus dones y talentos al servicio del Señor. ¿De dónde sacamos esto? Quiero decirles, mis amados, que Dios, como ya leímos en el pasaje, Dios mandó a construir un tabernáculo. Y no solamente eso, entonces en primer lugar, inciso A, Dios mandó a construir un tabernáculo. ¿Y en qué consistía eso? ¿Qué contenía el tabernáculo? No solamente era hacer el edificio. Dice el versículo 7, mis amados, el tabernáculo de reunión, también había que hacer el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Versículo 8, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Todo eso había de construirse, porque es el lugar que Dios ha diseñado para que el pueblo de Israel le adore. Así que toda esa es la tarea de Moisés y la tarea del pueblo. Pero el versículo 10 también dice que había que diseñar la túnica de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos. El versículo 11 también nos dice que había que preparar lo que vimos la semana pasada, el aceite que servía para ungir, pero también el incienso. No era nada fácil, no era nada más de unir por ahí las especies. Era gente calificada para elaborar el aceite. El aceite servía para ungir las cosas sagradas y el incienso que había de servir para ahogar los malos olores de los sacrificios y percibir olor grato. Y dijimos, hermanos, que eso apuntaba a la oración de los creyentes, de los santos. Bien, todo esto. Pero hay otra cosa ahí, hermanos, en inciso A. Dios dotó de dones por medio del Espíritu de Dios. ¿Me acompañas? Veamos el versículo 1 en adelante. ¿Qué dice el versículo 1, el capítulo 31? Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice el versículo 3?
Lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y continúa, pero me llama la atención el versículo 3. Lo he llenado ¿de qué? Del Espíritu de Dios. Se está refiriendo a la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo ya existía, Él es eterno. Y aquí está. Y Dios le dice a Moisés, en otras palabras, Moisés, no vas a tener problemas para edificar el tabernáculo, para poner todas las cosas, para hacer todas las cosas, porque yo he puesto mi espíritu y los he dotado, los he capacitado, los he equipado. Y es ahí, mis amados, en que por eso pongo ese título ahí. Dios dotó de dones por medio del Espíritu Santo. Aquellos hombres que hicieron el aceite, el incienso, que hicieron todos los utensilios, no era algo que ellos obtuvieron por haber estudiado. Hoy en día muchos se desenvuelven en algún arte, tienen alguna habilidad. Muchos ya de forma innata lo han traído, lo practican, lo ejercen, desarrollan. Pero estos hombres no podían presumir eso. Dios había dotado, los había llenado de su gracia, los había llenado de ciencia, de sabiduría, para que pudieran servir al Señor. No lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en otros capítulos más adelante, que en verdad estos hombres sí pusieron sus dones al servicio del Señor. De ahí el tema, Dios digno de ser adorado. ¿Con qué le vamos a adorar? Con lo que Dios ha puesto en ti, con lo que Dios te ha dado, con los recursos que tú has recibido del Señor. Y mis amados, Dios dotó, capacitó, equipó a su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Y hoy? ¿Y con la iglesia? Inciso C, el Espíritu de Dios también ha dotado a la iglesia. El Espíritu Santo ha dotado a la iglesia. Déjenme leer para ustedes el pasaje bíblico de 1 de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 7. Dice el versículo así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En la iglesia hay diversidad de dones. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de los romanos y les dice que el que enseña, en la enseñanza, el que hace misericordia, que haga misericordia, que el que preside, lo haga con solicitud. Y Pablo menciona una serie de funciones. ¿Quién dice la Biblia? Dice ahora el versículo 5, hay diversidad de servicio, pero un mismo Señor. Hay una diversidad de servir al Señor, pero lo hemos recibido todos de un mismo Señor. El versículo 6 dice, hay diversidad de funciones, pero es un mismo Dios que hace todas las cosas en todo. Hay diversidad de funciones en la iglesia. Gracias a Dios, la iglesia se sostiene, la iglesia camina. Usted ve que la iglesia está creciendo, pero hay diversidad de servicio, pero hay un mismo Dios. ¿Quién puso todo eso en la vida de la iglesia? Unos sirven aquí, otros sirven allá, otros sirven allá, unos hacen esto, otros hacen lo otro. Pero, ¿cómo? ¿De dónde
Dios ha capacitado a hombres y mujeres para que le sirvan. Versículo 7 dice, a cada uno se le ha manifestado, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien de los demás. En la versión 60 dice, para provecho. ¿Para provecho de quién? Los dones y las habilidades es para provecho de la persona que lo tiene, del que lo ejerce. No, de la iglesia. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, también le va a decir que hay diferentes dones. Y dice el apóstol Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Sabe qué sigue diciendo? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tienes dones? ¿Tienes talentos? ¿Dios te ha dotado? Sí. Pero ¿sabes para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Dónde están los santos? Aquí están. Los que han sido alcanzados por el Señor. ¿Sabes para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Aquí está. Por eso hay algunos que son maestros, otros que son maestros de adultos, de niños, otros que desarrollan diferentes dones. Están en diferentes organizaciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está edificando. Pero todo lo hemos recibido del Señor. Cuando alguien te felicite, cuando alguien te dé palabra de ánimo, de estímulo, porque qué bien lo hiciste, qué bien te salió, humíllate delante del Señor y dele la gloria al Señor, porque Él te dotó de esas capacidades. No es algo que tú y yo lo hemos logrado al pasar de los años. No, es algo que Dios puso en nosotros. Y quiero decirte, mis amados, que Dios también ha puesto en ti esos dones. Pero yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos descubierto los dones. Pero todos hemos recibido dones. Unos menos, otros más. Pero quiero decirles que no todos tenemos los mismos dones. Hay diferentes dones. El texto que leía yo hace un momento, que dice el versículo 4 de 1 de Corintios 12, hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. ¿Cuántos dones, cuántos talentos habrán escondido? ¿Cuántos talentos que no se han dispuesto para servir al Señor? ¿Cuántos talentos habrán aquí escondidos? Pero todo lo hemos recibido de parte del Señor. ¿Para qué lo ha hecho el Señor? Para perfeccionar a su pueblo, para edificar a su pueblo. Yo te invito que en el nombre del Señor puedas descubrir tus dones, puedas descubrir esas capacidades que Dios te ha puesto. Y con confianza acércate. Hermano, quiero servir. Hermana, quiero servir al Señor. Aquí está mi vida. De ahí el tema, Dios digno de ser adorado. Dios te ha equipado. Y Dios puso en estos personajes, y más adelante en otros capítulos vamos a ver de cómo estos sirvieron al Señor. Tus talentos, tus capacidades, es para que tú y yo podamos adorar al Señor. Él es digno de ser adorado. ¿Cómo puedes descubrir? ¿Cómo puedes tú encontrar lo que Dios ha puesto en ti? Ponte al servicio del Señor. Decide participar en algo. Decide incluirte en algo.
en algún ministerio. Tenemos varios ministerios. Está el ministerio de la evangelización, está el ministerio de educación, está el ministerio de relaciones, está el ministerio de recursos, está el ministerio juvenil, está el ministerio de intermedios, está también el ministerio femenil. Hay muchos ministerios. Está el coro, está el grupo de alabanza. Pero todo donde Dios te use, no te levantes el cuello creyendo que todo procede de ti. Todo viene de Dios. ¿Quieres crecer? Agacha la cabeza delante del Señor. ¿Quieres que Dios te use? Sé humilde y dile gracias a Dios por los dones y capacidades que el Señor ha puesto en ti. En segundo lugar, mis amados, Dios digno de ser adorado. Pon un día a la semana para adorar y reflexionar en la grandeza y en la gracia de Dios. Quiero que abras tu Biblia y lo mantengas también abierta. Eso es lo que leímos ahora desde el versículo 12 al 17. Y ahí, hermanos, habla en primer lugar de que hay un día de reposo. Hay un día de descanso. ¿Sabe qué dice? No lo busquen, dice Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amados, ¿por qué reposó Dios? ¿Se cansó Dios? ¿Se desgastó Dios? ¿Se fatigó Dios? Si Dios se cansara, no sería Dios. No sería digno que pongamos nuestra confianza en Él. Sería un Dios limitado. Pero Dios no lo hizo. Dios no descansó porque Él lo necesitara, sino que, mis amados, Dios lo hizo para darnos a nosotros un ejemplo. Un ejemplo. Tú y yo sí lo necesitamos. Tú y yo necesitamos descansar un día. Que no vayas un día en la semana a la empresa, a la industria. Que no vayas un día a la semana allá donde Dios te ha puesto para laborar. En ese sentido Dios puso como ejemplo. Tú y yo sí necesitamos un día de descanso. Pero también, hermanos, vemos en la Biblia, en Éxodo capítulo 13 31, del 13 en adelante, que Dios justamente pidió que el pueblo reposara. Pero ¿sabe qué dice Dios ahí? ¿Sabe qué está enseñando Dios ahora? Está diciendo, mis amados, que el pueblo descanse, pero no es para él, para el hombre, para la persona, sino para que tenga un día de reflexión, de encuentro, de comunión con Dios. Para eso Dios. En otras palabras, Dios dice, ¿sabes qué? Un día a la semana no vas a ir a la industria, no vas a ir a la empresa, no vas a ir a tu centro laboral, pero vas a tener un encuentro conmigo. Eso es lo que Dios está enseñando. Dice, amados, que es una señal del pacto entre el Dios y su pueblo. El día de reposo, el día de descanso es una señal del pacto entre Dios y su pueblo. Cada vez que nos reunimos, escuche bien esto, cada vez que nos congregamos, nos estamos identificando como el pueblo de Dios. Nos estamos identificando con el pueblo del pacto. La gente puede verte que tú vienes
entras, estás hora y media y tú y yo nos vamos. Pero ellos no saben que hay una relación de pacto entre tú y Dios. Ellos no saben. Ellos pueden pensar que estás perdiendo el tiempo. Ellos pueden pensar que es algo perdido. Pero Dios dice que es una evidencia que nosotros somos el pueblo del pacto y que Dios es nuestro Dios. Así que, mis amados, pero también el guardar el día de reposo, mis amados, apuntaba hacia la redención en Cristo, pues Cristo es la sombra de lo que había de venir. El segundo inciso, mis amados, también el descanso es necesario para la comunión con Dios, como decíamos hace ratito, para reflexionar con Dios, para valorar la gracia de Dios. Amados, con la venida de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, la observancia del día de reposo se transforma. ¿Sí me expliqué? Con la venida de Cristo Jesús y con el establecimiento del nuevo pacto, el día de reposo se transforma. No es el mismo día. Y viene lo siguiente, ¿por qué? En primer lugar, mis amados, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Una vez preguntaba yo en una clase y les preguntaba, a ver, díganme ustedes el primer día de la semana. El lunes. No, ese es el primer día laboral. Pero en el calendario, el primer día es el domingo, ¿no? Entonces Jesús resucitó el primer día. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que el día de reposo fue transformado, en primer lugar, por la resurrección de Cristo. Cristo resucitó un domingo, concluyendo así la obra de redención. Dios descansó el día sábado porque Él concluyó la obra de la creación, pero Cristo concluyó la obra de redención. En segundo lugar, o en este mismo término, mis amados, el Espíritu Santo. ¿Saben qué día descendió el Espíritu Santo? En Hechos 2. En Hechos 2 dice, se lo voy a leer y dice la palabra del Señor: y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y entonces el Espíritu Santo descendió. Pero ¿saben ustedes qué día era? Era domingo. Les voy a explicar por qué. Levíticos, se los voy a leer, Levíticos capítulo 23, versículo 15 y 16, escuchen. Y contaréis desde el día siguiente del día de reposo, desde el día en que ofrecisteis gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del día séptimo de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Hermanos, terminaba la Pascua, y justamente terminando la Pascua, al siguiente día, ¿saben qué día se terminaba la celebración de la Pascua? Sábado. Al siguiente día se contaba 50 días. Terminaba la Pascua, era sábado. Al siguiente día, que era domingo, comenzaba a contarse 50 días. ¿Y sabe qué día caía a los 50 días? Domingo. Así que el pueblo de Dios ya adoraba en el Antiguo Testamento a Dios el día domingo. Celebraban el día del Pentecostés. ¿Por qué? Dice que son, ¿cuántas semanas leí? La Biblia dice en este pasaje, mis amados,
que ofrendar 7 semanas, 7 por 7, y el día 50 era domingo. Así que, mis amados, Jesús resucitó y a los 40 días justo, a los 50 días justos, vino el Espíritu Santo, un día domingo. Jesús inauguró el domingo con su resurrección. El Espíritu Santo vino un día domingo, justo en el día del Pentecostés. Por eso el día de reposo, mis amados, se transforma. Y luego la Biblia dice que Juan, la iglesia perseguida en Apocalipsis, Juan está en la isla de Patmos. Y dice Juan, en su capítulo 1, versículo 10, dice Juan: estaba yo en el día del Señor. ¿Y sabe qué quiere decir? Si usted va a una versión, la TLA o lenguaje sencillo, no va a decir el día del Señor, va a decir: estaba yo en el día domingo. ¿Por qué, mis amados? Porque la iglesia primitiva le puso como nombre, o el día domingo se conoció como el día del Señor. Ese fue el nombre que adoptó la iglesia para referirse a adorar al Señor el día domingo. Entonces, el día domingo era dedicado, así como en el Antiguo Testamento era dedicado el día de reposo para adorar a Dios. Ahora la iglesia en el Nuevo Testamento toma ese día de la resurrección, de la venida del Espíritu Santo, para adorar al Señor. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto para que levanten ofrenda para los hermanos necesitados, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Guárdalo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y Pablo le dice a la iglesia: cada primer día de la semana. ¿Y qué día era el primer día de la semana? Domingo. Cada primer día de la semana la iglesia ha acostumbrado presentar al Señor su adoración, su ofrenda. Así que, mis amados, entonces, en Cristo Jesús el día de reposo se transforma. Y ahora el día de reposo no es si vas a reposar, porque no estás en este momento en la industria, allá en la empresa, allá en la oficina, en la institución, estamos aquí. Pero ese día de reposo, ese día de descanso, es para estar en un tiempo de reflexión. ¿Qué tenía que recordar el pueblo de Israel en el día de reposo? Cómo Dios los sacó con mano poderosa. Cómo Dios los está guiando por el desierto y cuidando y proveyendo. ¿Qué más tenía que reflexionar Israel? En las bondades y en la fidelidad de Dios. ¿Para qué tú y yo nos reunimos? Para entender y valorar la grandeza de la misericordia del Señor. Si no hubiese sido la muerte de Cristo, que tomó tu lugar y mi lugar, ¿dónde estaríamos? Ninguna esperanza había para ti, para mí. Entonces es un tiempo, hermanos, de reposo, pero también de reflexión y de valorar al Señor. Por eso estamos aquí adorando hoy. Por eso el tema, Dios digno de ser adorado. Amados hermanos, es un día especial para recordar la victoria de Cristo por el pecado, la victoria de Cristo sobre la muerte, mis amados. Pero también, mis amados, este día domingo, el día del Señor, se convierte en una señal de la nueva creación en Cristo Jesús. Pero también es una señal de que nos estamos preparando para el retorno de Cristo, para la venida de Cristo. Así que, amados, nos reunimos el domingo, es una manera de identificarnos como pueblo de Dios. La gente que nos ve
podrá decir, ¿qué hacen esta gente aquí? Pero estamos dando testimonio que tú y yo somos el pueblo del Señor, somos el pueblo del pacto. Y por tanto, mis amados, también nos reunimos, no solamente para dar testimonio que somos el pueblo del pacto, sino para cumplir un mandato del Señor que Dios dio en Hebreos. ¿Saben qué fue lo que Dios dio a su pueblo en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, dice el texto, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos. La iglesia se reúne porque cumple con el mandato del Señor de no dejar de congregarse. Termino, mis amados. ¿Cómo fue el tema? Dios digno de ser adorado. En primer lugar, dijimos que tienes que adorar a Dios con tus dones, con tus talentos, con tus capacidades, con todo lo que Dios te ha dotado. Admiro a los hermanos, muchos que están sirviendo al Señor. No necesariamente en la predicación, pero sirven al Señor en la evangelización, sirven al Señor en el discipulado, sirven al Señor en la alabanza, sirven al Señor en la enseñanza, en muchos ministerios. ¡Qué bien! Muchos de esos dones, de esas capacidades y habilidades quisiera tener, pero el Señor no me concedió a mí, pero qué bien que se lo concedió a muchos hermanos. Pero es para ponerlo al servicio, glorifique al Señor con lo que Dios ha puesto en usted. Y por último, dijimos también, mis amados, Dios digno de ser adorado, adore al Señor. Disponga usted de ese día que Dios ha creado para que usted descanse de sus labores, pero también para que tenga un encuentro con el Señor, para que usted glorifique al Señor, para que usted sea edificado por el Señor con su palabra. Amados, que Dios nos ayude a glorificar su nombre, que Dios nos capacite todos los días y siempre a adorarle, porque Él es digno. Que el Señor nos bendiga.